Capítulo 2. Para los conocedores de la palabra fue un juicio. Fue un juicio. ¿Se acuerdan de aquel que dijo: Señor, eso todo lo sé, todo lo he hecho desde mi juventud? Dime de qué presumes. A ver, todo lo conoces y lo has hecho de tu juventud. Ah, pues sí, Señor. Pues entonces ve y vende lo que tienes, lo que posees, y dáselo a los pobres. Y entonces ya me vas a seguir. ¿Y lo hizo? No. Se fue triste. También aquí, hermano. Miren. El conocer. Ustedes saben, hermanos, que para nosotros, como cristianos en general, independientemente de oficios, tenemos un privilegio grande por conocer la palabra de Dios. Es un privilegio, hermanos. Pero a la vez, todos sabemos que se convierte en responsabilidad. ¿Verdad? Todos sabemos que se convierte en responsabilidad. Y si nosotros conocemos la palabra, y en nuestra escuela, en nuestro trabajo, en el lugar que estemos, se abre la oportunidad de darla a conocer y no lo damos, entonces la palabra se vuelve en vara de juicio. Y si se abre la oportunidad y nosotros damos la enseñanza de la palabra, se convierte en aprobación para nosotros. Por eso, hermanos, para los principales sacerdotes, para los escribas, la manifestación del Señor se constituyó en juicio para esos conocedores. Hermanos, en tercer lugar, basado, hermanos, en la respuesta que dan los judíos, que dan los principales sacerdotes y los escribas, ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y añade el versículo 6: y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. La tercera enseñanza, hermanos, de efectos de la manifestación del Señor, punto 3. La corrección de una búsqueda equivocada. La corrección de una búsqueda equivocada. Versículos 5 y 6. Los magos, hermanos, ¿a dónde buscaron? Guiándose tal vez por la coherencia, por la lógica. Vienen convencidos de que un rey ha nacido. ¿Dónde lo van a buscar? En Jerusalén. Por eso dice: vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Mucho se ha escrito de ellos. ¿Cuántos fueron? Se concluyen en 3 por los regalos que ofrecieron: oro, ¿qué más? Incienso y mirra. Si son 3 regalos, entonces cada uno presentó un regalo. Conclusión. Luego, entonces, ¿cuántos fueron? 3, suele decirse. Magos, pues no eran de esos que hacen aparecer conejos en los sombreros sin que haya ningún animalito allí. Pero magos en ese contexto, hermanos, los estudiosos que al respecto han dado opinión dicen, inclusive hay una versión que en el imperio persa, porque venían del oriente, como un paralelo, por ejemplo, del pueblo judío. Acuérdense que el pueblo judío estaba compuesto de 12 tribus. En la actualidad diríamos 12 estados o 12 municipios, según quisiéramos utilizar como ejemplo.
Y de las 12 tribus, una de ellas era la de los sacerdotes, la tribu de Leví, una. Las 11 restantes se dedicaban a la actividad regular de todo componente de un país, de una nación. Y los levitas, en el lenguaje muy de nosotros, eran los que oficiaban la palabra del Señor, los sacrificios que mandaba Dios al interior del pueblo judío, del pueblo israelita, eran los levitas. De los magos, algunas de las versiones que se han dicho al respecto es que los magos eran como una especie de pueblo comparado a los levitas al interior del pueblo persa. Es una de las cosas que se dicen. O sabios, personas que se dedicaban al estudio de los fenómenos celestes, y entonces, guiados por la estrella, llegan a Jerusalén. Efectos de la manifestación del Señor: la corrección de una búsqueda equivocada en los magos. Buscan en Jerusalén. ¿Qué les indica la palabra cuando confronta la búsqueda? No en Jerusalén, donde parece que es lógico, porque allí hay un rey, Herodes. No, la palabra dice y corrige precisamente la búsqueda en Belén, porque así fue escrito por el profeta. ¿A qué profeta se refiere? Al profeta Miqueas, Miqueas 5:2. Y tú, Belén, etcétera, y que lo citan aquí en el versículo 6. Entonces, corrige a los magos, corrige la búsqueda, porque ¿dónde buscaron? En Jerusalén. Pero la palabra corrige esa búsqueda, como muchos de nosotros, y lo sienten de manera más en la carne aquellos que conocieron la palabra ya de grande. Creo que en eso estás, ¿verdad, hermano Bernardo? De grande. Nuestra hermana Esther. ¿Quién más? Nuestra hermana Carla también. Hermano Juan, ¿naciste en cuna ya cristiana? Gracias a Dios. Yo me acuerdo que mi esposa mandó un pequeño escrito, la revista En la Calle Recta, de su testimonio. Y hay una parte donde dice: hermanos, pues no conozco la palabra, pero debo decir que a mí me ocurre, o me ha ocurrido algo parecido, y lo plasmo a través de una canción. Fíjense, de una canción, como apenas estaba empezando. De lo que me pasa a mí, me he dado cuenta que lo que yo aprendí durante X años, nada más lo puedo yo igualar a una canción que dice: los caminos de la vida no son como yo pensaba. Fíjense, Esthercita, esa canción, pero ella lo ponía de esa forma. Cuando inició mi vida en el conocimiento de la palabra. Pero gracias a Dios que ahora que estoy conociendo más, dice en la parte final, ahora ya puedo decir y citar un himno que me gusta mucho. Mientras en mis propios méritos fiaba, nunca mi pecho con amor latía. Hoy de amor late, porque en tus bondades solo confía. ¿Por qué, hermanos? Porque la palabra corrige. Y cuando Jesús se revela, cuando Jesús se da a conocer, o Dios da a conocer a su Hijo, manifiesta, faneró, es el verbo manifestar en griego. Faneró como verbo, porque puede haber manifestación como sustantivo. Es manifestar, es revelar, es dar a conocer. Y la palabra, hermanos, descubre
la falsa búsqueda de Herodes también. ¿Acaso Herodes no dio indicación para que lo buscaran? Y que cuando lo hallaran se lo hicieran saber para que él fuera. Pero ¿qué hizo Dios? Se manifestó también mediante una revelación a los sabios que vinieron del oriente y les dijo: regresen por otro lado. Ahora, hermanos, efectos de la manifestación. Cuarto punto, la verdadera adoración. Y en el versículo 2, hermanos, leemos lo siguiente. La pregunta: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente. ¿Y a qué venían, hermanos? Venimos a adorarle. Que buscaron equivocadamente es verdad, pero que tenían un propósito bien definido también es verdad. Venían a adorarle. Y entonces, en el contexto de la palabra, es corregida su búsqueda, pero no corregida su propósito. Por eso en el versículo 11 dice: y el entrar a la casa. ¿Cuántos días habían pasado de su nacimiento? La palabra escrita no entra en detalles, pero ya no estaban en el pesebre. Y al entrar a la casa, fíjense, no al entrar al establo, ya no estaba allí. Y al entrar a la casa, vieron al niño con su madre María. Y postrándose, ¿qué hicieron? Lo adoraron. No corrigió el propósito, que fue la adoración. Corrigió la manera de buscarle. Eso sí lo corrigió. Y entonces, ya corregido la búsqueda, se concretiza, o se hace concreto más bien, hermanos, la verdadera adoración. Venimos a adorarle. Y postrándose, lo adoraron. Que nosotros, hermanos, seamos impactados también de la misma manera. Muchos casos, como resumen, hermanos, en la conclusión, hay muchas cosas en nuestra experiencia humana que nos han turbado, que nos harán turbar. Los salmistas, hermanos: ¿por qué te turbas, oh alma mía? ¿No dice así el Salmo 42? Hermanos, ¿cuántos momentos hemos vivido? ¿Y qué clase de experiencia se han cernido sobre nosotros de tal manera que en nuestro corazón le digamos a Dios: ¿por qué te turbas, oh alma mía, dentro de mí? 2 veces en el Salmo 42 y 1 vez en el Salmo 43. ¿Por qué te turbas, oh alma mía, dentro de mí? Miren, hermanos. Pero si no somos impíos, el Señor vendrá a nosotros y nos dirá: no se turbe vuestro corazón, no se turbe vuestro corazón. Conocemos la palabra, hermanos, gracias a Dios. Privilegio sin par, privilegio sin igual. Vivamos la palabra, porque si no lo vivimos, se torna en juicio, como para los principales sacerdotes y los escribas. Finalmente, hermanos, en esta conclusión, decir que la palabra, en muchos momentos, en muchos lugares y en diversas situaciones de nuestra vida, nos va a corregir, nos corregirá. ¿Cuántos personajes de las Sagradas Escrituras, Antiguo y Nuevo Testamento, hermanos, fueron confrontadas por la palabra, confrontados con la palabra,